a la citación. Señor Olmedo. Olmedo, porque no quería venir aquí a la corte por la mañana a declarar. ¿Qué tal, amigos y amigas? Lucio Torres, periodista de investigación, periodista de análisis, que no es lo mismo. Atención a este concepto, a esta teoría de la bisagra entre el gobierno y el Congreso. Antes de continuar, por favor, denle clic a suscribirse. Póngale atención a esta teoría de la bisagra. Primera pregunta que hacemos: ¿por qué les llaman las bisagras del gobierno a los funcionarios que ocuparon la dirección de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres? ¿Son los hombres bisagras del gobierno? Para responder estas dos preguntas debemos partir de tres elementos fundamentales. El primero, tenemos un Congreso que funciona mediante un sistema mercantil de transacción, popularmente conocido como mermelada. Lo segundo, el papel de los personajes directamente involucrados en estos casos de corrupción es de bisagra entre el Ejecutivo, que corrompe, y el Legislativo, que extorsiona. Por tanto, se presenta una tercera premisa fundamental. Se configura un dame y te doy, delito de cohecho, como en el viejo caso de la Yidis política con Álvaro Uribe. Es decir, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo la transformaron en una caja menor para comprar favores políticos por parte de los gobernantes de turno. En consecuencia, la conducta de estos personajes marca la continuidad y el modus operandi del fenómeno de corrupción y de poca efectividad de la acción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastre, UNGRD, en fenómenos naturales o pocos naturales como la mojana, la crisis de agua de La Guajira o el fenómeno del Niño. Esta conducta hace del discurso de adaptación al cambio climático una demagogia y una alegoría a la manipulación y al engaño, que es la esencia de la real política. Ahora veamos el papel de la Corte y de la Fiscalía en este caso. La Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia pueden y deben construir líneas investigativas sostenibles para erradicar estas ollas podridas, protagonizadas por las bisagras del gobierno, tal como lo hizo con las marionetas. Para ello, basta con analizar los hallazgos en la actuación de los directores de manejo de desastres, concretamente de las dos últimas administraciones, Iván Duque y de Gustavo Petro. Y sobre todo, analicemos desde su origen con Juan Manuel Santos. En este sentido, se entendería que la llegada del exconcejal Carlos Carrillo a la dirección de esa entidad sería para transparentar dicha institución. Pero lo que se está observando es una persecución contra los parlamentarios que le hicieron conejo al gobierno, o sea, que no cumplieron sus promesas. Es decir, que el gobierno les dio, pero ellos no fueron generosos en los trámites de las reformas. Veamos la acusación de incompetencia suprema que le hicieron a Carrillo. El ataque frontal del señor Carlos Carrillo contra algunos parlamentarios en el debate realizado el pasado 28 de mayo en la Comisión Sexta de la Cámara lo dice todo. Yo les aseguro que ni uno de los millones de colombianos pospuso el gustico, porque en la Biblia lo dice. La gente no decide, pero sí decide sobre lo que dice la ciencia. Entonces, si a ustedes les dicen que el tabaco mata, se compra un vapeador. La actuación de Carrillo fue calificada de incompetencia suprema por la parlamentaria de la Alianza Verde, Caterine Jubinao. Esto dice mucho del verdadero papel de Carrillo en la unidad, más allá de su grandilocuente discurso contra la corrupción. En el debate fungió de inquisidor contra los parlamentarios y no como funcionario que debía responder
por los resultados de su gestión para corregir lo actuado. Actuación que es deficitaria, según la evaluación que le hicieron. En otras palabras, una gestión mediocre de Carrillo, dicen. En ese debate contó con el beneplácito de la presidenta de esa unidad legislativa, Susana Gómez Castaño, conocida como Susana Boreal, muy proclive al gobierno y a la María Cachafa, la hierba que la hace volar con los vientos del norte. Todos los gobiernos que suceden en el siglo XXI, incluyendo el de Gustavo Petro, cayeron en las profundidades de la corrupción y de la demagogia. La confesión mayor de Olmedo de Jesús López Martínez, exdirector general de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, es la apropiación indebida de 380.000 millones para comprar congresistas con el fin de facilitar el trámite de las reformas y la obtención de créditos oficiales. Lo que está diciendo Olmedo es que su conducta no fue un acto aislado. Por el contrario, su rol fue de bisagra entre el alto poder y el Congreso, papel que también debió asumir la mensajera Sandra Ortiz, ex consejera para las regiones. Por ende, es una consecuencia sistemática o sistémica que tiene el sello estratégico de gobierno compartido del presidente Gustavo Petro. Es decir, que las bolsas de dinero de Olmedo López están conectadas, al parecer, con las bolsas de dinero de los funcionarios que ocuparon la subdirección de manejo de desastres, como Diego Vargas Vega, en cuya bolsa había 500 millones de pesos que dejó olvidada en la junta, en el salón de junta, pero él dijo que eran 5 millones. O las bolsas desaparecidas en la casa de Laura Sarabia Torres. ¿Hay conexión? Pregunto. Si no es un problema mayor, ¿por qué se armó un operativo policivo que involucró a la seguridad presidencial para meter presa a una trabajadora de ella? No fue un caso menor. La fiscalía debe ser eficiente en este hecho por una sola razón. Debe demostrar que no es una fiscal de bolsillo del presidente. Además, estamos con un gobierno que nos prometió un cambio total. Por lo tanto, debemos ser más exigentes con Petro que con cualquier otro presidente. Por supuesto, las órdenes no las dio el primer mandatario y quizás el único presidente progresista que tendrá Colombia en la primera mitad de este siglo. Esta predicción, que obedece al análisis objetivo de las condiciones objetivas, por tanto, no es pura especulación, distinto al caso de México. Allá AMLO gestionó, trabajó y logró resultados. Las bisagras del gobierno: Olmedo, Schneider y González. Aquí el análisis. En efecto, Olmedo López confesó que una vez recibió las directrices de lo que llamó el cónclave del Buró Político del Pacto Histórico enclavado en la cúpula del gobierno. Le encomendó al subdirector de desastres, al señor Schneider Pinilla, cumplir esas órdenes supremas. Esta es la causa por la cual fue llamado a declarar ante la Corte Suprema. Ellos fueron los hombres bisagra del supuesto caso de los 4.000 millones de pesos entregados a los parlamentarios. En tanto, a González se le considera el hombre bisagra entre el presidente y el buró político del cual emanan las órdenes del gobierno. Como se recordará, Schneider incriminó inicialmente a los presidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle, a quienes supuestamente les entregó 3.000 y 1.000 millones respectivamente. Pero también dijo tener pruebas contra 15 congresistas. En este sentido, el magistrado Francisco Farfán de la Corte Suprema abrió una investigación preliminar. Se espera que la Corte Suprema de Justicia tome en cuenta las mismas denuncias del presidente de investigar
8 años de corrupción en la unidad. Durante el gobierno del presidente Iván Duque, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo manejó, óigase bien, 15 billones de pesos. Mucha comida para las ratas de alcantarilla, como lo dijera cínicamente el propio Iván Duque en su momento. Las evidencias indican, a manera de conclusión, que todos los directores de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo tuvieron su Sancho Panza para conseguir dinero en efectivo. Olmedo López, el Mono González, Juan Fernando Velasco, hoy ministro del Interior. Se estaría revelando un patrón criminal para expoliar ilegalmente las arcas de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y corromper la esencia de la democracia, que es el control político, la veeduría y el control social. Atención a este dato. La Fiscalía descubrió un entramado cuyo jefe era el senador liberal Mario Castaño, presidente de la Comisión Cuarta del Senado, conocido como las marionetas. La Corte Suprema de Justicia asumió la investigación y ordenó la captura del senador liberal. Pero el parlamentario murió extrañamente 2 días antes de declarar en esa corporación que comprometería a altos funcionarios y colegas suyos. La causa de su muerte no está plenamente establecida, cuyo misterio, que para el director de la Unidad Nacional de Riesgo, Carlos Carrillo, produce mucho miedo. En la próxima entrega de las marionetas a los hombres bisagra, nuevos análisis de esta hipótesis. Lucio Torres, periodista de investigación, periodista de análisis, que no es lo mismo. Recuerden, denle clic por favor y hagan viral este análisis.